Cuando se habla de la naturaleza de un ser, se hace referencia a aquello que le es propio como principio de identidad, es decir, aquello que constituye su esencia en su origen, a diferencia de lo que se adquiere o se añade de fuentes externas que contribuyen a la perfección de su naturaleza. Y por ello, la naturaleza de un ser se entiende también por la colección de rasgos distintivos, originales, que le diferencian de los demás seres. En este sentido, la naturaleza humana se refiere a las características particulares y fundamentales que constituyen su esencia y que hacen distinguir a la persona humana de otros seres. A fin de facilitar una aproximación a la naturaleza de la persona humana, utilizaremos una metáfora. Un fenómeno óptico común que ocurre cuando los rayos del sol atraviesan las pequeñas gotas de agua de la lluvia consiste en la aparición en el cielo de un arco de luz multicolor, mejor conocido como arco iris, el cual se produce por la descomposición de la luz solar blanca en sus componentes constitutivos, y esto sucede debido a una propiedad denominada refracción. Ese mismo fenómeno ocurre cuando un rayo de luz blanca se hace incidir a través de un prisma. Al atravesarle, la luz blanca se refracta en sus componentes individuales, los cuales no están aislados, sino integrados entre sí, pero que al ser refractados es posible verles individualmente, y por ello el arco iris observado está conformado por todos y cada uno de los componentes de esa luz blanca, y además es importante hacer notar que en el arco iris no hay ningún otro componente adicional. Siguiendo esta metáfora, podemos sugerir refractar la naturaleza de la persona humana para mejor distinguir cuáles son sus constitutivos esenciales, es decir, qué elementos, todos y solo ellos, constituyen su naturaleza. Entonces, es posible ver que la persona humana es la integración de sus múltiples dimensiones. En otras palabras, la integración de todas ellas conforman lo que la persona humana es, lo que le caracteriza y distingue de otros seres. Por su cuerpo, cada persona se percibe a sí misma y percibe al mundo y a los demás. Sin embargo, siendo su cuerpo un constitutivo fundamental, la persona humana no puede reducirse a solo cuerpo. Importante es mencionar que desde su nacimiento, el cuerpo humano es sexuado, lo cual está en sus genes, en su ADN, definido por la única doble posibilidad del par de cromosomas sexuales. La dimensión intelectiva racional es propia de la persona humana. Por ella, es capaz de comprender y formular conceptos, juicios y raciocinios. Y esta facultad humana le permite no solo el uso de un lenguaje conceptual y simbólico, sino además, por ella es capaz de realizar el proceso de abstracción de la realidad, con lo cual la persona conoce la esencia de la realidad y la verdad, pues causa final de la inteligencia humana es precisamente el conocimiento de la verdad. La dimensión de la voluntad se manifiesta en el actuar del ser humano. Por esta dimensión, dicho actuar no es meramente instintivo, sino es intencional. La persona tiene voluntad, y la voluntad es la facultad humana de dirigir sus propios actos hacia el bien conocido por su inteligencia. El acto humano es primero una operación de la inteligencia, que conoce, razona y juzga las opciones que se le presentan, y después, una operación de la voluntad, que le mueve hacia el bien presentado por la razón. Actuar sin pensar puede dar lugar a graves errores. La dimensión afectiva de la persona es una dimensión intermedia entre lo sensible y lo intelectual, y es a la vez un punto de encuentro de ambas. En ella
habitan los sentimientos y las emociones, aspectos subjetivos de la vida psíquica. Los sentimientos son irracionales, sin razón, es decir, no siguen una dinámica racional en su origen, pero son armonizables con la razón. Cuando los sentimientos no se armonizan con la razón, entonces se vuelven irracionales. Por la afectividad, en el ser humano se producen valoraciones inmediatas, aquello que me gusta o disgusta, refuerzan las convicciones y conforman una parte importante de la personalidad. Se manifiestan habitualmente a través de la conducta. La persona humana también posee una dimensión social por naturaleza. El ser humano en soledad y aislado es un absurdo. Ya decía Aristóteles que nadie escogería vivir sin amigos aunque tuviera todos los bienes. La persona es una realidad dialógica que necesita de la relación yo-tú para constituirse verdaderamente como persona. Somos seres interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros. Estas dimensiones están integradas en la misma persona, como ya se mencionó. De ahí que nada puede quererse si antes no se conoce, y lo que se quiere en la medida y modo que se conoce. Por ello, la voluntad quiere siempre el bien que le descubre la inteligencia, y si tiende al mal, es, por múltiples razones, bajo la apariencia de bien. De tal forma que el objeto de la inteligencia humana, que es la verdad, y el de la voluntad, que es el bien, son como unos eslabones de una cadena en la que el uno no puede darse sin el otro. Una fase del acto humano voluntario lo es la deliberación, en la cual la inteligencia examina los pros o contras, las razones o motivos del acto a realizar. Así, la voluntad no solo tiende al bien, sino que además lo puede hacer libremente, ya que el acto libre es el que procede de la voluntad mediante la deliberación. Por ello, todos los actos libres son voluntarios, pero no todos los actos voluntarios son necesariamente libres, puesto que la persona puede hacer un acto obligado por otro. La libertad, capacidad humana extraordinaria, le permite a la persona dirigir y dominar sus propios actos, el proponerse una meta y dirigirse a ella, el autodeterminarse y gobernarse a sí mismo. Es la formidable responsabilidad de tener en sus propias manos la tarea de su realización en plenitud. Por ello, libertad y responsabilidad son las dos caras de una misma moneda. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni que el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. La vida de la persona humana exige un principio vital, un principio que anima su vida humana. Y ese principio es su alma, cuya naturaleza es inmaterial, es espiritual, es trascendente. Con el alma sucede algo semejante que con la gravedad, como con muchas otras realidades más. Es decir, no se puede ver la gravedad, y el que algo sea invisible no lo hace necesariamente irreal. Sin embargo, sabemos de la existencia de la gravedad por sus efectos. La inteligencia humana, en tanto que es capacidad de abstracción de la realidad. La conciencia humana de lo que está fuera de él y de sí mismo. La libertad interior del hombre que le permite escapar de sus limitaciones instintivas y biológicas. La capacidad de amar que le hace salir de sí mismo para buscar el bien del otro. Son efectos, evidencias irrefutables de la existencia de un espíritu humano trascendente, que además le da el sentido último a su propia vida, a su existencia.
Ante el hecho irrefutable de la muerte, la persona humana se pregunta por el sentido último de la vida y por el sentido último de todo. Ese sentido último, que no puede inventarse, debe descubrirse. La persona limitada tiene anhelos de verdad, de bien y de alegría completa, y por ello, la persona humana se abre a la trascendencia, ya que en ella encuentra la verdad absoluta, el bien pleno y el amor total. Concluyendo entonces este brevísimo recorrido, podemos ver que la integración y subordinación entre sí de estas múltiples dimensiones conforman precisamente la naturaleza humana, su esencia, lo que la persona humana es y puede llegar a ser.